Manuela despertó antes de que el sol asomara por el horizonte, con el eco de la ciudad aún dormida, filtrándose por la ventana de su pequeño departamento en el centro de la Ciudad de México. Se levantó con rapidez, como lo hacía todos los días, acostumbrada a la rutina inquebrantable de su vida. Sin embargo, esa mañana era distinta. Ya no tenía un empleo al cual acudir, ni un sueldo seguro que le permitiera pagar el alquiler o poner comida en la mesa para ella y su hermana menor, Camila. Desde que sus padres murieron en un accidente, Manuela había asumido el rol de protectora. Con apenas 25 años, cargaba con una responsabilidad que la mayoría de las personas de su edad jamás conocerían. Su antiguo trabajo en la cafetería de la esquina había sido su única fuente de ingreso, pero un cambio de administración la dejó fuera sin previo aviso. Se miró en el espejo del baño, con ojeras marcadas y el ceño fruncido en una expresión de preocupación constante. No podía permitirse el lujo de la desesperanza. Se refrescó la cara, se recogió el cabello en una coleta y se vistió con su ropa más presentable antes de salir a buscar trabajo. Las calles estaban abarrotadas de gente con prisas, vendedores ambulantes ofreciendo tamales y café caliente, oficinistas con sus trajes impecables y turistas admirando la arquitectura colonial del centro histórico. Manuela caminó con determinación, entrando en cada local, preguntando con voz firme si había alguna vacante disponible. Las negativas fueron una tras otra. Sin experiencia, sin recomendaciones, sin estudios universitarios, las puertas se cerraban frente a ella. El reloj avanzaba implacable, y la desesperación comenzaba a instalarse en su pecho como un peso insoportable. Finalmente, se sentó en una banca del Parque Alameda, con los hombros caídos y la mirada fija en el suelo. Camila confiaba en ella, y no podía fallarle. Fue entonces cuando su amiga Julia apareció con su sonrisa habitual, sosteniendo su teléfono con emoción. «Encontré algo que te podría interesar». Manuela alzó la mirada con un destello de esperanza. Julia le mostró la publicación de una oferta de empleo. Asistente personal en Montenegro Corp. Salario excelente, beneficios completos, disponibilidad inmediata. Manuela sintió una punzada de emoción. Montenegro Corp. Era una de las empresas más grandes del país, especializada en inversiones y desarrollo inmobiliario. Trabajar allí podría cambiar su vida, pero su entusiasmo se desmoronó en cuanto leyó los requisitos. Únicamente hombres. Experiencia en administración deseable. Sintió un nudo en la garganta, otra puerta cerrada, pero Julia la observaba con una sonrisa misteriosa. No te des por vencida tan rápido. Si el problema es ser hombre, entonces conviértete en uno. Suscríbete al canal y dale like a este video. Solo suscribiéndote al canal aseguras nuevas historias. Manuela arqueó las cejas, confundida. Julia la miró con picardía y supe que la conversación estaba lejos de terminar. Manuela caminaba por las abarrotadas calles del centro de la Ciudad de México, con la mente dividida entre la desesperación y la locura de la propuesta de Julia. ¿Convertirse en hombre? Sonaba absurdo, imposible, pero la realidad era aún más cruel. Todas las puertas que había tocado le fueron cerradas en la cara, no por falta de capacidad, sino por no cumplir con los requisitos que la sociedad imponía. El empleo en Montenegro Corp. Era su última oportunidad de asegurar un futuro para Camila y evitar que ambas terminaran en la calle. El bullicio de la ciudad, los vendedores ambulantes ofreciendo tamales y café, el ruido del tráfico, todo parecía desvanecerse mientras ella evaluaba los riesgos. Si la descubrían, no solo perdería la oportunidad, sino que podría quedar en ridículo. ¿Y si su jefe era un hombre despiadado que la humillaba frente a todos? De regreso en su pequeño apartamento, Manuela dejó caer la bolsa sobre la mesa y se frotó el rostro con ambas manos. Camila, sentada en la mesa, hacía su tarea con una concentración absoluta, ajena a las preocupaciones de su hermana. La imagen de la niña inclinada sobre sus libros, con el ceño fruncido y mordiéndose el lápiz, le provocó un nudo en la garganta. No podía fallarle.
Cuando la noche cubrió la ciudad, Manuela se quedó acostada en la cama con los ojos abiertos, escuchando el lejano sonido de los coches y las risas de los vecinos en el pasillo. No podía dormir. Su mente iba y venía, analizando cada posibilidad. Ser rechazada era una cosa, pero arriesgarse a una mentira tan grande era otra completamente distinta. Pero había pasado toda su vida siendo invisible. Toda su vida escuchando que no tenía el perfil adecuado, que no era lo suficientemente buena, que no era lo que buscaban. Si la sociedad no le daba una oportunidad, entonces ella se la tomaría por la fuerza. A la mañana siguiente, Julia llegó a su departamento con una enorme maleta llena de ropa masculina, productos de maquillaje y tijeras. Su entusiasmo contrastaba con el nerviosismo de Manuela, que se quedó de pie, viendo con incredulidad la cantidad de cosas que su amiga había traído. El proceso de transformación fue agotador. Primero, probaron varias combinaciones de ropa hasta encontrar las prendas adecuadas: camisas holgadas, pantalones de corte recto, zapatos ligeramente más grandes para cambiar su postura al caminar. Luego, ajustaron su cabello. Manuela se miró en el espejo, sintiendo que estaba a punto de cometer una locura, pero antes de que pudiera retractarse, el sonido de la tijera rompiendo el silencio la hizo contener el aliento. Su cabello cayó en mechones gruesos sobre el suelo. Cada corte la hacía sentir más lejana de sí misma, como si Manuel Torres, su nueva identidad, tomara forma con cada cambio. Julia delineó sus cejas para hacerlas más gruesas y masculinas. Usó maquillaje ligero para endurecer sus facciones y le enseñó a caminar de forma más tosca. Pero la voz seguía siendo un problema. «Tienes que hacerla más grave», le dijo Julia, intentando contener la risa. Manuela carraspeó y trató de hablar más bajo, pero sonaba forzada. Después de varios intentos, decidió que lo mejor era hablar menos y usar respuestas cortas para no levantar sospechas. Cuando la transformación estuvo completa, se miró en el espejo una vez más. Lo que vio la dejó sin aliento. El reflejo le devolvió la mirada de un joven de cabello corto y rebelde, con ropa holgada y expresión seria. Su identidad, su esencia, todo lo que era había quedado escondido detrás de esa imagen. Manuel Torres estaba listo. Con el formulario de solicitud ya lleno, solo quedaba enviar la aplicación. Manuela tomó aire, con el dedo temblando sobre la pantalla del celular. Era su última oportunidad para echarse atrás, pero entonces pensó en Camila. Pensó en la cuenta del alquiler vencida. Pensó en el hambre que había pasado cuando era niña, y en la promesa que se había hecho de que su hermana nunca viviría lo mismo. Cerró los ojos y presionó el botón. No había vuelta atrás. El amanecer en la Ciudad de México llegaba con su característico bullicio de bocinas, vendedores ambulantes y el ajetreo de miles de personas que se dirigían a sus trabajos. Pero en un pequeño departamento del centro, Manuela se miraba fijamente en el espejo, ajustando los últimos detalles de su transformación. La noche anterior había sido un torbellino de preparación. Julia la había ayudado a perfeccionar su manera de caminar, su postura y hasta su forma de reaccionar. Le enseñó a gesticular con menos expresividad, a hacer movimientos más bruscos y a relajar los hombros para evitar cualquier sospecha. Pero nada la había preparado para la sensación de verse en el espejo y no reconocerse. El cabello corto le daba una apariencia completamente distinta. Las sombras sutiles de maquillaje endurecían sus facciones, haciendo que su rostro pareciera más anguloso. Se puso la camisa blanca y se la acomodó dentro del pantalón negro, asegurándose de que la tela no marcara su figura. El nerviosismo se le instaló en el estómago cuando se puso los zapatos y ajustó el reloj de pulsera en su muñeca. Julia, de pie junto a la puerta, la observaba con una mezcla de orgullo y diversión. «Te ves como todo un hombre de negocios». Manuela no respondió. Solo tomó aire profundamente y se ajustó la corbata con torpeza. La sensación del nudo apretado en su cuello le resultaba insoportable, pero era parte del disfraz. Salió del apartamento con la cabeza en alto, ignorando las dudas que amenazaban con paralizarla.
Caminó con paso firme hasta la estación del metro, sintiéndose como un impostor entre la multitud. A cada paso, temía que alguien la descubriera, que una mirada inquisitiva perforara su fachada y la desenmascarara antes de siquiera llegar a la empresa. El trayecto hasta Montenegro Corp le pareció más largo de lo habitual. Cuando finalmente emergió de la estación, el imponente rascacielos de cristal y acero se alzaba frente a ella, proyectando su sombra sobre las calles llenas de tráfico. Manuela tragó saliva. Aquel edificio representaba su única oportunidad. Entró al vestíbulo con paso calculado, tratando de ignorar el reflejo de su propia imagen en las superficies brillantes. El interior era aún más impresionante que el exterior. Mármol pulido, techos altos y un ambiente de absoluta profesionalidad. Ejecutivos de traje impecable caminaban de un lado a otro, hablando por teléfono o revisando documentos con expresión concentrada. La recepcionista la miró apenas un segundo antes de pedirle su identificación. Manuela sacó los papeles que había preparado la noche anterior. En el documento, su nombre falso, Manuel Torres, estaba escrito con perfecta caligrafía. El corazón le latía con fuerza mientras la mujer revisaba la información. Después de unos segundos que se sintieron eternos, le indicó el elevador que debía tomar para dirigirse al departamento de selección de personal. El ascensor la envolvió en un silencio sofocante. Se miró en el reflejo de las puertas metálicas y se obligó a mantener la expresión seria. No podía fallar ahora. Cuando las puertas se abrieron, fue recibida por una mujer de aspecto severo que no perdió el tiempo en cortesías. La llevaron directamente a una sala de entrevistas, donde un grupo de candidatos ya esperaba su turno. Hombres bien vestidos, con porte seguro y miradas de confianza. Manuela se sintió fuera de lugar. Ellos tenían experiencia. Ella tenía una mentira. El tiempo avanzó de manera cruel. Cada vez que llamaban a alguien, su estómago se contraía un poco más, hasta que, finalmente, pronunciaron su nombre. Entró en la sala de entrevistas con las manos frías y la boca seca. Frente a ella, un panel de 3 personas la observaba con expresión impasible. Una de ellas, un hombre de mediana edad con gafas elegantes, revisó su expediente con rapidez. «Señor Torres, ¿puede decirnos por qué quiere trabajar en Montenegro Corp?» Manuela recordó cada palabra que había practicado la noche anterior. Enderezó la espalda y respondió con voz firme, manteniendo el tono bajo y controlado. «Creo en la excelencia de esta empresa y en su impacto en el sector. Quiero aprender de los mejores y aportar mi esfuerzo para el crecimiento de la compañía». Hubo un instante de silencio. La mujer sentada en el centro del panel la miró con interés, como si analizara cada una de sus palabras. «¿Qué experiencia tiene en administración?» Manuela había previsto esa pregunta. «He trabajado en la gestión de pequeños negocios, supervisando operaciones y manejando logística». Era cierto. En parte. Había administrado su hogar, había organizado gastos, había hecho malabares con los pocos recursos que tenía. No era el tipo de experiencia que esperaban, pero tampoco era una mentira completa. Las siguientes preguntas fueron aún más desafiantes, pero Manuela las respondió con precisión. Cuando finalmente terminó, sintió que su camisa estaba pegada a la piel por el sudor. Salió de la sala con el corazón latiendo desbocado. Ahora solo quedaba esperar. Horas después, cuando ya estaba de regreso en su apartamento, el teléfono vibró sobre la mesa. Julia la miró con los ojos muy abiertos. Manuela tomó el celular con manos temblorosas y leyó la notificación. El primer día de trabajo de Manuela comenzó antes del amanecer. La ciudad apenas despertaba cuando ella ya estaba en pie, revisando su apariencia con meticulosidad. Cada detalle debía estar perfecto. Ajustó la camisa, revisó que el cabello estuviera en su lugar y practicó por última vez su postura frente al espejo. Cuando salió del departamento, la brisa matutina le acarició el rostro, pero no logró calmar sus nervios. Había conseguido el empleo. Sí, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Durante todo el trayecto en metro,
Repasó mentalmente cada instrucción que le habían dado en la entrevista. Sabía que su puesto como asistente personal implicaba estar en constante cercanía con su jefe, y eso significaba que cualquier error podía costarle caro. Al llegar al rascacielos de Montenegro Corp, una oleada de incertidumbre la invadió. No había marcha atrás. Caminó con paso firme por el elegante vestíbulo, donde decenas de empleados de traje impecable se movían con prisa, y tomó el elevador que la llevaría al último piso, donde se encontraba la oficina del director general. Las puertas del ascensor se abrieron con un sonido metálico, revelando un corredor amplio con paredes de vidrio y muebles de diseño moderno. Una mujer de porte sofisticado la esperaba con una tableta en mano. «Eres Manuel Torres, ¿correcto?». Manuela asintió, recordando mantener la expresión seria y evitar movimientos demasiado sutiles. «Sí, señorita». «Bien. Soy Patricia, la secretaria del director Montenegro. Escucha con atención porque no repetiré las instrucciones». Su tono era impersonal, casi robótico. «Tu trabajo consiste en asegurarte de que todo esté listo antes de que el señor Montenegro llegue, atender cualquier petición que haga y, sobre todo, no molestarlo con tonterías». Manuela asintió sin hacer preguntas. «Sígueme». Caminaron por el largo pasillo hasta llegar a una puerta de madera oscura. Patricia la abrió y señaló el interior de la oficina con un leve movimiento de cabeza. «Pon tus cosas en el escritorio de asistente. El director llegará en 20 minutos. Espero que sepas lo que haces». Manuela tragó saliva y entró. El despacho era impresionante. Amplio, con enormes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Una estantería de caoba cubría una de las paredes, repleta de libros perfectamente organizados. Al fondo, un escritorio imponente con sillas de cuero negro. Todo en la oficina reflejaba poder y perfección. Respiró hondo y se acercó a su lugar de trabajo, una mesa más discreta ubicada en un lateral de la sala. Colocó su portafolio sobre la superficie y revisó la computadora, encendiéndola para familiarizarse con los programas. Sus manos estaban frías, pero debía mantener la compostura. El sonido de la puerta abriéndose la hizo tensarse de inmediato. Un par de pasos firmes resonaron en la habitación antes de que el aire pareciera volverse más pesado. Alejandro Montenegro había llegado. Alzó la vista y lo vio por primera vez. Era un hombre alto, de porte imponente, con el cabello oscuro perfectamente peinado hacia atrás y unos penetrantes ojos verdes que parecían analizarlo todo con frialdad. Llevaba un traje negro impecable que resaltaba su complexión atlética. Su expresión era de absoluto desinterés, como si nada a su alrededor fuera lo suficientemente importante como para captar su atención. Caminó con seguridad hasta su escritorio, dejó una carpeta sobre la mesa y se acomodó en su silla con elegancia. «¿Tú eres el nuevo asistente?». Su voz era profunda, con un tono ligeramente rasposo que añadía un aire aún más intimidante a su presencia. Manuela sintió una punzada de nervios, pero se forzó a mantener la calma. «Sí, señor. Manuel Torres». Alejandro no respondió de inmediato. Se limitó a entrecerrar los ojos mientras lo observaba de arriba a abajo, como si estuviera evaluando algo que no lograba encajar. «Espero que seas más eficiente que el anterior. No tengo paciencia para incompetentes». Tomó un documento de su escritorio y comenzó a leerlo sin darle más importancia. Manuela sintió como el aire volvía a entrar en sus pulmones. Había pasado la primera prueba, aunque la sensación de haber sido escaneada con tanta intensidad le dejó una extraña inquietud en el pecho. Ese hombre era peligroso, no en el sentido físico, pero sí en el sentido de que cualquier mínimo error frente a él podría significar el fin de su engaño. El primer día de trabajo de Manuela en Montenegro Corp avanzaba con un ritmo abrumador. Alejandro Montenegro no era un hombre de muchas palabras, pero cuando daba órdenes, esperaba que se cumplieran con precisión quirúrgica. Desde el momento en que había llegado, no le había dado un solo respiro. Documentos, llamadas, correos electrónicos. Todo tenía que ser gestionado con la máxima eficiencia.
Para Manuela, cada minuto era una prueba de resistencia. No solo debía aprender las tareas de su puesto, sino que también tenía que mantener su disfraz intacto. Caminar con pasos más firmes, evitar cualquier gesto delicado, moderar su tono de voz. Pero, por más que intentara parecer un hombre de negocios competente, su torpeza y su falta de experiencia en un entorno corporativo comenzaron a traicionarla. El primer error ocurrió cuando Alejandro le pidió que organizara unos expedientes sobre la compra de unos terrenos en Monterrey. Con los nervios a flor de piel, Manuela volcó el contenido de la carpeta sobre el escritorio, desordenando todos los documentos justo en el momento en que Alejandro levantaba la vista. El silencio en la oficina se volvió sofocante. Sin levantar una ceja, Alejandro se reclinó en su silla y entrelazó los dedos sobre la mesa, observándola con el más absoluto desinterés. Dime, Torres, ¿trabajas mejor bajo presión o prefieres que te dé una caja para que empaques tus cosas? El corazón de Manuela se detuvo por un segundo. Sin responder, se apresuró a recoger los papeles, organizándolos a la velocidad del rayo mientras sentía la mirada perforante de su jefe sobre ella. El segundo error no tardó en llegar. En un momento de distracción, mientras revisaba su agenda digital, un insecto apareció sobre la mesa. Un pequeño bicho insignificante, pero lo suficientemente inesperado como para que su instinto la traicionara. Un respingo. Un gesto de sobresalto. Un movimiento de la mano más rápido de lo necesario. Alejandro alzó la vista de sus documentos y la miró con expresión impasible. ¿Algún problema? Manuela tragó saliva y negó de inmediato, recuperando la compostura. Nada, señor. Por dentro, quería golpearse la frente contra el escritorio. Un hombre no reaccionaría así ante un simple insecto. Tendría que ser más cuidadosa. Pero el peor error llegó cuando, después de horas de tensión, Alejandro le indicó que fuera a la cafetería y le trajera un café negro, sin azúcar. Manuela, ansiosa por redimirse de sus fallos anteriores, corrió a cumplir la orden. Cuando regresó con el café humeante en las manos, su concentración estaba tan centrada en no derramarlo que no notó la alfombra justo antes del escritorio. Tropezó. El café voló en el aire en cámara lenta. El mundo pareció detenerse por un segundo. El líquido oscuro cayó, no sobre Alejandro, sino sobre su escritorio, salpicando documentos importantes y empapando la pantalla de su computadora. El sonido de la porcelana estrellándose contra el suelo fue el único ruido en la habitación. Manuela se quedó paralizada, sintiendo cómo la sangre abandonaba su rostro. Alejandro Montenegro no dijo nada. Se limitó a cerrar los ojos por un instante, respirar hondo y apretar la mandíbula antes de tomar un pañuelo y comenzar a limpiar su reloj, que también había recibido un par de gotas del desastre. Torres. Su voz era baja, controlada, pero cargada de un peligro silencioso. ¿Sabe cuál es la diferencia entre un buen asistente y un desastre ambulante? Manuela, incapaz de decir nada, negó con la cabeza. Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante, clavando en ella sus ojos verdes fríos como el hielo. El bueno aprende de sus errores. El desastre no dura más de un día en mi oficina. El mensaje era claro. No habría más oportunidades. Sin perder un segundo, Manuela agarró servilletas y comenzó a limpiar el desastre con la mayor rapidez posible. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Por primera vez desde que había llegado a la empresa, sintió verdadero pánico. Alejandro Montenegro no era solo un jefe exigente. Era un depredador en el mundo de los negocios. No toleraba fallas, no perdonaba errores y, sobre todo, no tenía paciencia para la incompetencia. Ese primer día estaba resultando ser un campo de batalla, donde cada movimiento en falso podría significar el final de su engaño. Y apenas comenzaba. El día siguiente comenzó con el peso de la amenaza silenciosa que Alejandro Montenegro había dejado en el aire. Manuela lo sabía bien. Un solo error más y estaría fuera de Montenegro Corp. Su disfraz, su mentira, todo lo que había construido en esos días, se desmoronaría en un instante.
Desde que llegó a la oficina, se obligó a estar en un estado de alerta absoluta, cada documento revisado con meticulosidad, cada correo enviado con precisión, cada café entregado con una firmeza casi militar. No podía permitirse ni un solo tropiezo más. Pero había algo extraño en el ambiente. Aunque Alejandro parecía absorto en su trabajo, su presencia era imposible de ignorar. Su sola existencia llenaba la oficina con una energía intensa, casi sofocante. Manuela sentía su mirada en ciertos momentos, como si él la estuviera estudiando. No directamente, no con una expresión de sospecha, sino con ese análisis frío y calculador que parecía caracterizarlo. Hubo instantes en los que la tensión se hizo tan densa que el aire en la habitación se volvía insoportable. Como cuando, en un momento de distracción, Manuela dejó caer una pluma. Se inclinó de inmediato para recogerla. Pero, en ese mismo segundo, Alejandro hizo lo mismo desde el otro lado del escritorio. Sus manos casi se tocaron. Fue un roce insignificante, apenas un contacto fugaz de piel contra piel, pero suficiente para que Manuela sintiera un escalofrío recorriéndole la espalda. Alejandro frunció levemente el ceño, como si algo no encajara, pero no dijo nada. El tiempo avanzó entre papeles, órdenes precisas y el constante sonido de teclas golpeadas con rapidez. En algún punto del día, Alejandro le indicó que se quedara después del horario laboral para ayudarlo con un informe urgente. La noche cayó sobre la ciudad y la oficina, ahora en silencio, parecía aún más intimidante. Manuela se encontraba revisando documentos mientras Alejandro permanecía sentado en su escritorio, concentrado en su laptop. Afuera, las luces de los rascacielos se reflejaban en los enormes ventanales. El cansancio comenzó a hacerse presente, pero Manuela no se permitió bajar la guardia. En un intento por mantener la energía, se levantó para buscar café. Justo cuando se giró, Alejandro también lo hizo en su silla. El choque fue inevitable. Fue un instante de caos. Manuela sintió el impacto del cuerpo firme de Alejandro contra el suyo, su perfume amaderado envolviéndola en un aroma intenso y varonil. Sus manos, por reflejo, se aferraron a los hombros de él para no caer, mientras que las de Alejandro fueron directamente a su cintura para estabilizarla. El tiempo pareció congelarse. Manuela sintió su respiración atrapada en la garganta, consciente de lo cerca que estaban, de la fuerza contenida en esas manos que la sostenían con seguridad. Alejandro, por su parte, frunció el ceño levemente, como si algo en esa proximidad lo desconcertara. Un segundo después, ambos se separaron como si el contacto hubiera sido un error imperdonable. Manuela retrocedió un paso, bajando la mirada con una rigidez absoluta. Alejandro, por su parte, se quedó en silencio, mirándola con esa intensidad que parecía atravesarla. «Ten más cuidado, Torres», fue lo único que dijo antes de volver a su asiento. Manuela asintió, recuperando la compostura lo mejor que pudo. El resto de la noche pasó sin más incidentes, pero una sensación extraña quedó suspendida en el aire. Algo había cambiado. Alejandro Montenegro no era un hombre que se detuviera en detalles insignificantes. Si algo llamaba su atención, lo analizaba hasta descubrir su origen. Y en ese momento, parecía haber encontrado algo en su asistente que no lograba descifrar. Los días siguientes transcurrieron con una extraña normalidad dentro de Montenegro Corp, aunque algo en la dinámica entre Alejandro y Manuela había cambiado sutilmente. Si antes su jefe apenas le prestaba atención, ahora parecía estudiarla con más frecuencia. No de manera obvia, pero con esos breves destellos de observación que la hacían sentir bajo un microscopio. Manuela trató de ignorarlo, enfocándose en sus tareas, esforzándose el doble para no cometer errores. Pero no podía evitar la sensación de que Alejandro estaba buscando algo en ella, algo que no lograba entender. La tensión llegó a un punto crítico una tarde, cuando una nueva figura entró en escena, Valeria Campos, una de las ejecutivas más influyentes de la compañía. Alta, de cabello castaño impecablemente alisado y una presencia que exudaba seguridad,
Valeria tenía fama de ser tan ambiciosa como encantadora. Apenas entró en la oficina de Alejandro, su risa melodiosa llenó el espacio. Manuela, sentada en su escritorio, no pudo evitar alzar la vista y observar la escena. Alejandro, que normalmente mantenía un comportamiento frío y distante con todos, parecía relajado en presencia de Valeria. Escuchaba sus comentarios con una leve sonrisa, y en más de una ocasión, inclinó la cabeza con interés genuino ante sus palabras. Era inusual. Manuela desvió la mirada y continuó con su trabajo, pero algo en su interior se removió de manera molesta. No tenía sentido. Sabía que Alejandro y Valeria se conocían desde hacía tiempo, que ella había trabajado en la empresa antes de abrir su propia firma y que su relación siempre había sido profesional. O quizás no. El murmullo de la conversación entre ellos continuó durante largos minutos. Valeria se recargó sobre el escritorio de Alejandro con naturalidad, inclinándose un poco más de lo necesario. Sus gestos eran fluidos, seguros. Sus uñas perfectamente pintadas recorrieron el borde de un documento, mientras le explicaba algo con una sonrisa seductora. Manuela sintió un nudo de incomodidad en el estómago, pero se obligó a concentrarse en la pantalla de su computadora. No tenía por qué importarle. Sin embargo, cuando Valeria salió de la oficina y pasó junto a ella, le dedicó una mirada rápida y evaluadora, acompañada de una sonrisa condescendiente. Como si la viera, y al mismo tiempo, la descartara como algo irrelevante. Manuela cerró los puños sobre el teclado sin darse cuenta. Unos segundos después, Alejandro salió de su despacho y se apoyó casualmente en el marco de la puerta. No dijo nada de inmediato, solo la observó con los brazos cruzados. Parece que no te agrada Valeria. Su tono era neutro, sin una pizca de emoción, pero con ese matiz de curiosidad que a Manuela le resultaba incómodo. Ella parpadeó, tratando de reaccionar rápido. No tengo ninguna opinión sobre ella, señor. Alejandro entrecerró los ojos, como si analizara su respuesta palabra por palabra. Ajá. No dijo nada más, y volvió a su oficina. Pero Manuela se quedó con la incómoda sensación de que Alejandro Montenegro había visto algo en su expresión que ni siquiera ella había reconocido aún. Desde la visita de Valeria, Manuela notó un cambio sutil en la forma en que Alejandro interactuaba con ella. Si bien seguía siendo el mismo jefe exigente y de humor afilado, había algo en su mirada que se detenía en ella con más frecuencia de lo normal. No era sospecha, no exactamente, pero sí una especie de análisis silencioso. Esa nueva dinámica la ponía en un estado de alerta constante. Cada vez que Alejandro le dirigía la palabra, ella medía con precisión sus respuestas. Cada vez que él pasaba cerca de su escritorio, mantenía la compostura con más rigidez de la necesaria. No podía darse el lujo de cometer errores. Sin embargo, la vida tenía una manera cruel de probar su suerte. Aquel viernes, la empresa organizó un evento corporativo en un hotel de lujo. No era una celebración, sino una gala donde los socios más importantes de Montenegro Corp se reunirían para discutir inversiones. Alejandro, como era de esperarse, debía asistir, y su asistente personal no estaba exento de la invitación. Cuando Manuela recibió la notificación de que debía acompañarlo, sintió un frío recorriéndole la espalda. Estar dentro de la oficina era un desafío, pero afuera, en un evento repleto de empresarios y personas influyentes, el riesgo de ser descubierta se multiplicaba. No tenía opción. Llegó al hotel temprano, usando un traje negro que Julia le había ayudado a escoger. La corbata estaba demasiado ajustada, pero no se atrevió a aflojarla. El lugar rebosaba elegancia, con enormes lámparas de cristal iluminando el vestíbulo y un salón de baile perfectamente decorado. Los invitados comenzaron a llegar, deslizándose entre conversaciones superficiales y sonrisas ensayadas. Manuela se mantuvo a la sombra, asegurándose de que todo estuviera en orden. Alejandro, por su parte, hacía lo que mejor sabía hacer: dominar la sala con su presencia imponente. Durante la primera parte del evento, logró mantener su distancia,
observando desde una posición discreta mientras Alejandro interactuaba con inversionistas y ejecutivos. Sin embargo, la verdadera prueba llegó cuando él se acercó con 2 copas de whisky en la mano y le tendió una. «Bebe, Torres. No quiero un asistente aburrido en mi mesa». Manuela sintió su estómago encogerse. Beber alcohol era peligroso. Su disfraz dependía de su autocontrol absoluto, y cualquier relajación podría poner en riesgo su secreto. Pero rechazar la copa habría sido extraño. Tomó un sorbo mínimo, apenas lo suficiente para humedecer los labios, y sonrió con rigidez. Las horas pasaron entre discursos, brindis y reuniones improvisadas. Manuela mantenía su papel con precisión quirúrgica, pero con el transcurso de la noche, el cansancio comenzó a cobrar factura. Sus pies dolían dentro de los zapatos masculinos, la corbata le resultaba sofocante y la tensión en sus hombros la tenía al borde del colapso. El desastre ocurrió en un instante, en un momento de distracción, mientras intentaba esquivar a un mesero que pasaba con una bandeja, tropezó con el borde de la alfombra. Su equilibrio se perdió y sintió su cuerpo inclinarse peligrosamente hacia adelante. Antes de que pudiera reaccionar, Alejandro ya estaba ahí. Un agarre firme en su brazo evitó que cayera de lleno al suelo, pero lo que la hizo contener el aliento no fue el contacto en sí, sino la manera en que su cuerpo chocó contra el de él. La cercanía era demasiado. Los dedos de Alejandro apretaban su antebrazo con una fuerza contenida, como si estuviera evaluando algo más allá del accidente en sí. Manuela pudo sentir el calor de su piel incluso a través de la tela del traje. El momento se prolongó más de lo necesario. Alejandro la sostuvo un segundo más, sus ojos verdes entrecerrados con una expresión que la hizo temblar por dentro. «Eres más ligero de lo que imaginaba, Torres». Fue un comentario casual, casi un pensamiento en voz alta, pero para Manuela sonó como una alarma ensordecedora. Alejandro Montenegro nunca hablaba sin razón. Se separó de inmediato, liberándose de su agarre con una risa forzada. «No soy de los que comen mucho en eventos, no, señor». Alejandro no respondió de inmediato, solo la observó con una mirada indescifrable antes de tomar un sorbo de su whisky. El peligro era real. Por primera vez desde que había comenzado con su farsa, Manuela sintió que Alejandro estaba cerca de descubrirla. Después de la gala, Manuela creyó que podría recuperar la estabilidad en su trabajo, pero estaba equivocada. Algo en Alejandro había cambiado. No se trataba de una sospecha abierta ni de preguntas directas, sino de una presencia más atenta, de una mirada que parecía seguirla con una frecuencia inquietante. No importaba qué tan concentrado estuviera en sus negocios, siempre parecía consciente de su existencia en la oficina. Los días transcurrieron con esa tensión silenciosa en el aire. Manuela hizo todo lo posible por ignorarlo, asegurándose de mantener cada gesto, cada palabra y cada acción dentro del marco de su personaje. Pero Alejandro Montenegro era un hombre que no dejaba pasar ningún detalle sin analizarlo a fondo. El primer indicio de que algo estaba fuera de control ocurrió cuando ella entró a su despacho para entregarle unos documentos. Alejandro estaba revisando su computadora, con la mandíbula tensa y una expresión de concentración absoluta. El sonido de los tacones de Patricia, la secretaria, resonó en el pasillo, acercándose con rapidez. «Señor Montenegro, su cita de las 10 está en la sala de reuniones». Sin levantar la vista, Alejandro extendió una mano, esperando que Manuela le diera su saco. Fue un gesto automático, el tipo de cosas que pasaban en la oficina todos los días. Manuela reaccionó con rapidez, tomó la prenda que estaba en el perchero y la sostuvo mientras Alejandro se la ponía. Pero fue en ese momento cuando sintió que algo iba mal. Alejandro no se movió de inmediato. Se quedó ahí, de espaldas a ella, con la cabeza apenas inclinada hacia un lado. Fue una pausa breve, apenas un segundo de inmovilidad, pero suficiente para que Manuela sintiera que la sangre se le helaba en las venas. Alejandro Montenegro no era un hombre que perdiera el tiempo con distracciones innecesarias. Cada acción suya era calculada,
precisa, sin espacios para el azar. Entonces, ¿por qué se había detenido? El aire en la oficina se volvió más denso. Manuela sintió que su respiración se volvía superficial, como si su propio cuerpo entendiera que algo había salido de control antes de que su mente pudiera procesarlo. Y luego, Alejandro habló. Curioso. Su voz fue baja, casi como si hablara consigo mismo. Manuela tragó saliva. «Señor». Alejandro terminó de acomodarse el saco con lentitud y se giró hacia ella. Su expresión era la misma de siempre, impasible, indiferente. Pero sus ojos verdes tenían un destello de análisis silencioso. «Tienes un olor peculiar, Torres». Manuela sintió que el mundo se tambaleaba debajo de sus pies. Era una trampa. No había otra explicación. Alejandro la estaba probando, buscando una reacción que delatara algo. Respiró hondo y forzó una sonrisa despreocupada. «Debe ser mi loción, señor». Alejandro no respondió de inmediato. Solo la miró durante un largo segundo, como si pesara sus palabras en una balanza invisible. Finalmente, con un leve asentimiento, se dirigió a la puerta, pero antes de salir, lanzó un comentario casual, dicho con la misma indiferencia de siempre. «O quizás simplemente hueles demasiado bien para ser un hombre». Y luego desapareció por el pasillo. Manuela se quedó ahí, con las manos heladas y el corazón latiendo con fuerza descontrolada. La sensación de peligro se intensificó. Alejandro Montenegro estaba cada vez más cerca de descubrir la verdad. Después del comentario de Alejandro sobre su olor, Manuela se convirtió en un manojo de nervios disfrazado de profesionalismo. Cada segundo en la oficina se sentía como un campo minado, donde el más mínimo desliz podría terminar con su engaño. Alejandro no mencionó nada más sobre el tema, pero su actitud la inquietaba. No la observaba con sospecha directa, pero había algo en su mirada que indicaba que estaba analizando cada detalle de su comportamiento. Por primera vez desde que había comenzado su farsa, Manuela se encontró evitando a su jefe. Limitó las interacciones al mínimo necesario. Se aseguró de mantener siempre una distancia prudente y evitó cualquier situación que pudiera generar contacto físico. Pero Alejandro, con su inteligencia afilada y su aguda percepción, no tardó en notar el cambio. La confirmación de que algo no estaba bien llegó una mañana, cuando Patricia, la secretaria, apareció en el escritorio de Manuela con su actitud estricta de siempre. «El señor Montenegro quiere verte en su despacho». Manuela sintió una punzada de ansiedad. No había cometido ningún error en días. ¿Por qué la llamaba? Con el corazón latiendo con fuerza, entró a la oficina de Alejandro y lo encontró de pie junto a la ventana, con su traje impecable y una expresión impenetrable. «Torres», dijo sin voltear a verla, «este fin de semana necesito que me acompañes a mi hacienda en Valle de Bravo». La mente de Manuela se quedó en blanco. ¿Su hacienda? Alejandro se giró lentamente, cruzando los brazos sobre el pecho. «Sí, hay una reunión con inversionistas y necesito un asistente que se encargue de la logística. Además, quiero evaluar tu desempeño fuera del entorno de la oficina». Cada palabra era como una sentencia de muerte. Manuela sintió que el aire en la habitación se volvía más denso. Trabajar en la empresa ya era un desafío, pero estar en una hacienda, en un entorno menos formal, sin la barrera protectora de la rutina laboral, era un riesgo demasiado alto. Intentó encontrar una excusa, cualquier razón que le permitiera evitar ese viaje, pero la mirada de Alejandro la retó en silencio. «A menos que haya un problema». Su tono era casual, pero con un matiz de provocación. Manuela supo en ese momento que no tenía opción. «No hay problema, señor». Alejandro sonrió de lado, satisfecho con su respuesta. «Perfecto. Patricia te dará los detalles del viaje. Nos vemos el sábado». El mensaje era claro. No había escapatoria. Esa noche, cuando Manuela llegó a su departamento, Julia la encontró en un estado de absoluto pánico. «¿Que vas a pasar un fin de semana con tu jefe en su hacienda?», exclamó, llevándose las manos a la cabeza.
Manuela se dejó caer en el sofá con un suspiro derrotado. Voy a ser descubierta, Julia. No hay forma de que pueda mantener este engaño tanto tiempo fuera de la oficina. Julia, después de unos segundos de reflexión, se cruzó de brazos y la miró con determinación. No. Lo que vas a hacer es mantener la calma, actuar con más confianza que nunca y, sobre todo, asegurarte de que Montenegro no tenga ninguna razón para sospechar de ti. Fácil de decir. El sábado por la mañana, Manuela llegó al helipuerto donde el jet privado de Alejandro los llevaría a Valle de Bravo. No era la única asistente presente. Un grupo de empleados de la empresa también viajaba para atender la reunión con los inversionistas. Sin embargo, la proximidad con Alejandro era inevitable. Cuando el helicóptero aterrizó en la enorme hacienda, Manuela no pudo evitar quedar impresionada. El lugar era un paraíso rodeado de montañas y con una vista espectacular al lago. La arquitectura combinaba lujo y tradición, con paredes de piedra, enormes ventanales y una elegancia rústica que hacía que todo pareciera salido de una revista. Pero no había tiempo para admirar la vista. Manuela tenía que enfocarse en una sola cosa: sobrevivir ese fin de semana sin ser descubierta. La hacienda Montenegro era aún más impresionante de lo que Manuela había imaginado. Rodeada de montañas, con jardines meticulosamente cuidados y una piscina infinita que parecía fundirse con el lago a lo lejos, el lugar exudaba una elegancia imponente. No era difícil imaginar que Alejandro había crecido entre esas paredes de piedra y madera oscura, en un mundo donde el poder y la riqueza se daban por sentado. Desde el momento en que bajó del helicóptero, Manuela sintió que cada paso que daba era un riesgo calculado. Se mantuvo siempre cerca de los otros asistentes y evitó, en la medida de lo posible, quedarse a solas con Alejandro. Sin embargo, escapar de su presencia resultó imposible. Los inversionistas llegaron al atardecer y la reunión transcurrió sin incidentes. Alejandro dominaba la conversación con la confianza de alguien acostumbrado a tener el control absoluto. Manuela se limitó a asistirlo con documentos y logística, asegurándose de no cometer errores. Pero cuando la reunión terminó y los invitados se retiraron a sus habitaciones, Alejandro sorprendió a Manuela con una nueva instrucción. Vamos a revisar los reportes en mi despacho. La frase, pronunciada con la misma indiferencia de siempre, hizo que un escalofrío recorriera su espalda. No tenía opción. Suscríbete al canal. Nuevas historias están en camino. Deja un comentario sobre esta historia o sobre qué tipo de historia te gustaría escuchar. El despacho de Alejandro en la hacienda era tan sofisticado como su oficina en la ciudad. Estanterías llenas de libros antiguos, un escritorio imponente y una chimenea encendida que proyectaba sombras danzantes en las paredes. Alejandro se acomodó en su silla y revisó un documento, mientras Manuela se esforzaba por mantener la compostura. El tiempo transcurrió en silencio, con solo el sonido de las hojas al pasar y el crepitar del fuego llenando el espacio. Pero entonces, Alejandro habló, rompiendo la calma con una simple observación. Te noto tenso, Torres. Manuela sintió su pulso acelerarse. Solo estoy concentrado, señor. Alejandro levantó la vista y la observó con una mirada que la hizo estremecer. No pareces el mismo de siempre. Era una trampa. Manuela se obligó a reír, una risa baja y casual. Debe ser el ambiente, señor. No estoy acostumbrado a lugares tan lujosos. Alejandro no respondió de inmediato. En su lugar, se recostó en la silla y entrelazó los dedos sobre su abdomen, con la expresión de alguien que disfruta de un enigma sin resolver. Descansa, mañana será un día largo. Manuela aprovechó la oportunidad y salió del despacho lo más rápido posible, sintiendo que había esquivado una bala. Pero el verdadero peligro llegó más tarde esa noche. Después de un día agotador, se dirigió a la habitación que le habían asignado, ansiosa por estar sola al fin. Se quitó el saco y se deshizo del nudo de la corbata, sintiendo un alivio inmediato. Encendió la ducha y dejó que el vapor llenara el baño.
Se quitó la camisa y suspiró al ver su reflejo en el espejo. Se veía diferente sin el disfraz, sin la rigidez de su postura masculina forzada. Pero el alivio duró poco. Un sonido en la puerta la hizo congelarse. Golpes firmes. El pánico la envolvió de inmediato. Se apresuró a ponerse una bata de baño y acomodó su cabello mojado lo mejor que pudo. Abrió la puerta con precaución y se encontró con Alejandro de pie frente a ella. Su sola presencia llenó el espacio, su aroma amaderado mezclándose con el vapor que escapaba del baño. Llevaba la camisa ligeramente desabrochada y el cabello un poco más despeinado de lo habitual, como si recién hubiera salido de su propia ducha. Por un momento, Manuela sintió que el aire desaparecía de la habitación. Alejandro la observó con atención, su mirada bajando instintivamente por su cuello antes de volver a su rostro. No respondías. Manuela tragó saliva, esforzándose por mantener su voz firme. Estaba en la ducha. Alejandro no dijo nada, solo la miró un segundo más, como si algo en la imagen que tenía enfrente no encajara del todo. Entonces, con un leve movimiento de cabeza, le entregó un sobre. Los reportes para mañana. Descansa. Y se fue. Manuela cerró la puerta de inmediato y apoyó la frente contra la madera, sintiendo su corazón retumbar en los oídos. Estuvo demasiado cerca. Alejandro Montenegro era peligroso, pero no de la manera en la que ella había imaginado. El verdadero peligro era lo que ella comenzaba a sentir cada vez que él la miraba así. El amanecer en la hacienda llegó con una brisa fresca y el canto lejano de los pájaros. Sin embargo, Manuela no había logrado dormir bien. La visita de Alejandro a su habitación la había dejado en un estado de alerta máxima. Sabía que no podía cometer más errores, que cualquier pequeño descuido podía significar el final de su engaño. Decidió levantarse temprano y prepararse para el día. Se vistió con rapidez, ajustando cada detalle de su disfraz con precisión. Revisó su postura frente al espejo. Practicó su tono de voz y reforzó mentalmente la idea de que Alejandro no podía, bajo ninguna circunstancia, descubrir la verdad. Cuando bajó al comedor, encontró un ambiente relajado. Los inversionistas conversaban entre sí, disfrutando de un desayuno servido con elegancia. Alejandro, como siempre, se mantenía apartado, con la mirada fija en su taza de café mientras revisaba documentos en su tableta. Manuela tomó asiento en el extremo de la mesa, asegurándose de mantener la distancia. Todo parecía bajo control, hasta que Alejandro levantó la vista. Sus ojos verdes la recorrieron con detenimiento, de una manera que la hizo sentir como si estuviera siendo desarmada pieza por pieza. No era la primera vez que él la observaba así, pero esa mañana había algo diferente en su expresión. Después de un largo silencio, Alejandro dejó la tableta sobre la mesa y tomó un sorbo de café antes de hablar. «Vamos a cabalgar después del desayuno. Quiero que me acompañes, Torres». La taza en la mano de Manuela tembló apenas, pero logró disimularlo con rapidez. Caballos. Era la peor idea posible. Nunca había montado uno en su vida, y lo que era peor, la postura rígida y el movimiento brusco podrían fácilmente delatar su verdadera identidad. «No creo que sea necesario, señor», intentó decir con voz firme. Alejandro arqueó una ceja, con un destello de diversión en sus ojos. No pregunté si era necesario. El mensaje era claro. Él estaba probándola. Los minutos siguientes transcurrieron con una tensión insoportable. Manuela apenas pudo probar bocado, sintiendo un nudo en el estómago que no tenía nada que ver con el hambre. Después del desayuno, el grupo se dirigió a los establos. La hacienda contaba con caballos majestuosos, de musculatura imponente y pelajes brillantes. Alejandro, con la facilidad de alguien que había crecido en ese ambiente, se acercó a uno de ellos y lo acarició con naturalidad antes de montarlo con gracia absoluta. Manuela, en cambio, sintió que su respiración se volvía errática. Un mozo de la hacienda le entregó las riendas de un caballo castaño, y por un instante, el mundo pareció girar a su alrededor. No podía hacer esto.
pero Alejandro la miraba desde su montura con expresión expectante. Había algo en su mirada, un desafío silencioso, como si estuviera esperando que ella fallara. No podía darle ese placer. Con torpeza, apoyó un pie en el estribo y trató de subir. El problema fue que, en su ansiedad por hacerlo rápido, perdió el equilibrio. El siguiente instante fue un desastre, un movimiento brusco, un tropiezo, su cuerpo cayendo sin control. Y antes de que pudiera tocar el suelo, Alejandro estaba ahí. Su reacción fue instantánea, como si hubiera previsto exactamente lo que ocurriría. La sujetó con fuerza por la cintura, evitando la caída con facilidad. Pero entonces, ocurrió lo inevitable, el contacto. Las manos firmes de Alejandro se aferraron a su cintura de una manera que ningún hombre tocaría a otro. Un simple instante de cercanía fue suficiente para que su disfraz se viera comprometido. El tiempo pareció detenerse. Alejandro frunció el ceño. Su mirada bajó instintivamente a su agarre, como si algo en la estructura de su cuerpo no coincidiera con lo que esperaba. Manuela sintió su aliento congelarse en su garganta. El momento se alargó demasiado. Alejandro no la soltó de inmediato. Su expresión cambió sutilmente, pasando de la sorpresa a algo más oscuro, más intrigado. Sus ojos verdes buscaron los de ella con una intensidad abrasadora, y Manuela supo que algo había cambiado en su mente. Alejandro Montenegro no era un hombre que ignorara su instinto. Y en ese instante, su instinto le decía que Manuel Torres escondía algo. Después del incidente con el caballo, algo cambió en la manera en que Alejandro miraba a Manuela. No era una sospecha abierta, pero su comportamiento adquirió un matiz diferente. Sus ojos verdes parecían buscar algo en ella, como si su mente estuviera trabajando para encajar una pieza del rompecabezas que aún no entendía del todo. El resto del día transcurrió en una tensa calma. Manuela intentó mantener la distancia, pero Alejandro, con su instinto afilado, parecía decidido a acortar esa brecha con cada oportunidad. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras las montañas, una tormenta inesperada comenzó a formarse sobre la hacienda. El aire se tornó pesado y el viento sacudió las ramas de los árboles. Un trueno retumbó en la distancia, anunciando una lluvia inminente. Alejandro, sin perder su calma habitual, dio órdenes para que todos los invitados volvieran a la casa principal antes de que la tormenta los alcanzara. Manuela fue una de las últimas en regresar. Había ido a buscar su portafolio que había dejado en una mesa cerca de los establos, sin darse cuenta de que el cielo se oscurecía con rapidez. Cuando finalmente se apresuró a volver, la lluvia ya había comenzado a caer. El agua golpeaba la tierra con furia, empapando sus ropas en cuestión de segundos. Entonces, justo cuando cruzaba el camino de piedra hacia la casa, una ráfaga de viento hizo que una de las linternas exteriores se soltara, cayendo peligrosamente cerca de ella. El sonido del metal golpeando el suelo la hizo saltar hacia atrás, perdiendo el equilibrio. Antes de que pudiera reaccionar, una mano fuerte la tomó por el brazo y la jaló con firmeza. Alejandro. El impacto de sus cuerpos fue inevitable. Manuela sintió la calidez de su pecho contra el suyo, la tela mojada de sus ropas pegándose a su piel, la respiración entrecortada por la adrenalina del momento. Por un instante, solo se escuchó el sonido de la lluvia golpeando el suelo. Alejandro la sujetó con firmeza, sin apartar la mirada de su rostro. Sus ojos la estudiaron con una intensidad peligrosa, deslizándose por cada detalle de su expresión, cada rasgo que parecía desentonar con la imagen que él tenía de su asistente. La tormenta rugió en el cielo con un trueno ensordecedor. Manuela intentó dar un paso atrás, pero Alejandro no la soltó. «Eres diferente», murmuró, con una voz más baja de lo habitual. Manuela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía permitir que él la mirara así. No podía dejar que descubriera lo que ella misma aún no se atrevía a admitir. Pero Alejandro ya no estaba en un estado de simple curiosidad. Había algo más en su mirada. Algo que la aterrorizaba,
y la atraía al mismo tiempo. Antes de que pudiera encontrar una excusa para alejarse, el inesperado ocurrió. Alejandro inclinó el rostro y la besó. El mundo pareció detenerse. Manuela sintió el calor de sus labios sobre los suyos, la firmeza con la que él la sostenía, la intensidad contenida en ese contacto inesperado. Era un beso arrebatado, nacido del impulso y la confusión, de una atracción que ninguno de los dos había querido admitir hasta ese momento. Pero entonces, la realidad golpeó con fuerza. Manuela reaccionó y se separó bruscamente, dando un paso atrás con el corazón latiendo descontrolado. Alejandro también se quedó inmóvil, con la respiración agitada, como si acabara de hacer algo que ni él mismo comprendía. El silencio entre ellos fue abrumador. La tormenta seguía rugiendo a su alrededor, pero el verdadero huracán estaba dentro de ellos. Sin decir una palabra, Manuela se giró y corrió hacia la casa, dejando a Alejandro de pie bajo la lluvia, con una expresión indescifrable en el rostro. El sonido de la tormenta golpeando las ventanas de la hacienda fue la única compañía de Manuela cuando cerró la puerta de su habitación con un temblor en las manos. Su respiración estaba agitada, su corazón palpitaba como si quisiera escapar de su pecho y su mente era un caos absoluto. Alejandro la había besado. No podía ser real. No podía estar pasando. Se llevó los dedos a los labios, aún sintiendo el calor del contacto, la fuerza contenida en la forma en que él la había sostenido, la intensidad con la que sus labios se habían encontrado. Era un beso que no debía haber sucedido, un momento que ponía en riesgo todo. Se obligó a respirar hondo, intentando recuperar el control. ¿Qué significaba aquello? ¿Por qué Alejandro la había besado? Y sé lo peor de todo, ¿por qué ella había sentido que el mundo desaparecía en ese instante? Caminó por la habitación con pasos erráticos, sintiendo que el suelo bajo sus pies era inestable. No podía quedarse. No después de esto. Alejandro la miraría diferente a partir de ahora, con preguntas en sus ojos que ella no sabría cómo responder. Si ya antes la observaba con curiosidad, ahora lo haría con una intensidad imposible de soportar. El peligro no era solo ser descubierta. El peligro era que Alejandro Montenegro estaba empezando a sentir algo por ella. Y ahora es más aterrador aún, ella también. No podía permitirse caer en ese abismo. Tomó su maleta y comenzó a guardar sus pocas pertenencias con manos temblorosas. No había tiempo para pensar en las consecuencias. Su única opción era huir antes de que la situación se volviera insostenible. Cada trueno que rugía afuera hacía eco en su pecho, recordándole que Alejandro seguía ahí, que en cualquier momento podría aparecer y hacer preguntas que ella no estaba lista para responder. Terminó de empacar. Tomó su teléfono e ignoró las llamadas perdidas de Julia. No podía explicar nada ahora. No podía perder tiempo en dudas. Abrió la puerta con cautela y se deslizó por el pasillo con el sigilo de alguien que estaba a punto de cometer un crimen. La casa estaba en completo silencio. Todos los invitados en sus habitaciones, resguardándose de la tormenta. Conocía o suficiente do lugar para saber que había uma saída pelos fundos, perto dos estábulos. Se conseguisse chegar até lá sem ser vista, poderia pegar um carro e sair antes do amanhecer. Pero justo quando chegou à escalera, su cuerpo se paralizó. Alejandro estaba ahí, de espaldas a ella, con una copa de whisky en la mano, mirando por una de las ventanas de la hacienda. La luz tenue iluminaba su silueta con un aire sombrío. Su postura era rígida, como si tuviera el peso de 1000 pensamientos sobre los hombros. Manuela contuvo la respiración. Cada fibra de su ser le gritaba que corriera antes de que él notara su presencia. Pero entonces, sin volverse, Alejandro habló. Si planeas escapar, Torres, al menos hazlo cuando la tormenta haya pasado. El mundo se detuvo. Un escalofrío recorrió su espalda mientras Alejandro giraba lentamente para enfrentarla. Su mirada era una sombra de confusión, de algo que ni él mismo parecía entender del todo. Manuela sintió que su garganta se cerraba. Yo solo iba por agua. El silencio entre ellos fue ensordecedor.
Alejandro no dijo nada. Solo la miró con una intensidad que la hizo sentir expuesta, como si pudiera ver a través de todas sus mentiras. No hubo más palabras. Sin darle oportunidad de seguir con su farsa, Alejandro bebió un último sorbo de whisky. Dejó la copa sobre la mesa y, sin apartar la mirada de ella, pronunció con voz baja: «Mañana hablaremos», y luego se fue, dejándola allí, con el alma enredada en una tormenta aún más grande que la que rugía afuera. La tormenta se disipó con la llegada del amanecer, pero la tensión que flotaba en la hacienda era aún más densa que la neblina matutina sobre el lago. Alejandro Montenegro despertó con un peso en el pecho que no supo identificar de inmediato. Había pasado la noche en vela, caminando de un lado a otro en su despacho, con el eco de sus propios pensamientos atormentándolo. Había besado a su asistente. Un beso que no estaba planeado, que no tenía lógica alguna. Un beso que lo dejó con preguntas que no encontraba cómo responder. Torres no era una persona que despertara ese tipo de impulsos en él. Era su empleado, un joven que, aunque eficiente, no debía provocarle absolutamente nada. Sin embargo, en ese instante bajo la tormenta, cuando sus cuerpos se habían encontrado en medio de la lluvia, Alejandro había sentido algo que no lograba entender. Se pasó una mano por el cabello, frustrado. Había algo en Torres que no encajaba. Algo en su forma de moverse, en su manera de reaccionar, en la sensación que había tenido al sostenerlo. Era una sospecha difusa, como una sombra en la periferia de su mente, pero que se volvía más clara con cada momento que pasaba. Decidió que no podía seguir ignorándolo. Bajó a la cocina en busca de café, pero su mirada recorrió automáticamente el comedor, esperando encontrar a Torres en su lugar habitual. Nada. Frunció el ceño. Patricia, su secretaria, estaba sirviéndose un té cuando notó su expresión inquisitiva. Si está buscando a Torres, no ha bajado todavía. El ceño de Alejandro se frunció más. Torres no era de los que llegaban tarde. Siempre era el primero en aparecer en la oficina, en la hacienda, en cualquier lugar donde se requiriera su presencia. Algo no estaba bien. Sin pensarlo dos veces, subió las escaleras con pasos firmes, dirigiéndose directamente a la habitación de su asistente. La puerta estaba cerrada, pero al girar el pomo, se dio cuenta de que no estaba con llave. Entró. El cuarto estaba vacío. La cama perfectamente tendida, como si nadie la hubiera usado. La maleta que Torres había llevado con él había desaparecido. Alejandro sintió un golpe de rabia recorrerle el cuerpo. Se fue. La idea lo irritó más de lo que quería admitir. Se giró con brusquedad y descendió las escaleras de nuevo, con un ritmo determinado y una furia contenida en cada paso. Patricia levantó la mirada con sorpresa cuando él pasó a su lado, pero no se atrevió a decir nada. Alejandro salió de la casa principal y caminó hacia los establos, su mandíbula apretada con fuerza. Uno de los mozos de la hacienda estaba en la entrada, puliendo el arnés de un caballo cuando lo vio acercarse. ¿Torres salió temprano?, preguntó Alejandro, su tono bajo pero peligroso. El joven parpadeó, sorprendido por la pregunta repentina. «Sí, señor». Tomó uno de los autos de la empresa y partió antes del amanecer. La confirmación solo avivó la furia de Alejandro. Torres había huido, no entendía por qué, pero no pensaba dejarlo así. Sin decir una palabra más, sacó su teléfono y marcó el número de su asistente. El tono de llamada sonó una vez, 2 veces, 3, nada. Alejandro apretó los dientes. No le gustaba perder el control de las cosas, mucho menos cuando sentía que alguien estaba escapando de él. Torres podía correr cuanto quisiera, pero Alejandro Montenegro no era un hombre que dejara asuntos inconclusos. El sonido del motor retumbaba en los oídos de Manuela mientras conducía por la carretera, sus manos aferradas con fuerza al volante. El amanecer teñía el cielo de tonos dorados y anaranjados, pero para ella, el paisaje no tenía belleza. Solo había miedo. Había escapado de la hacienda antes de que Alejandro pudiera detenerla, antes de que él hiciera preguntas que no tenía cómo responder,
Pero su huida no se debía solo al temor de ser descubierta. Se trataba de algo más profundo, más peligroso, algo que tenía que ver con la forma en que él la había besado, con la intensidad de su mirada después del beso, con la sensación aterradora de que Alejandro Montenegro estaba comenzando a verla realmente. No podía permitirlo. Cuando llegó a la Ciudad de México, lo primero que hizo fue dirigirse a su pequeño departamento. Camila dormía profundamente, ajena al caos que su hermana llevaba dentro. Sin hacer ruido, Manuela dejó su maleta en el rincón del cuarto y se sentó en la cama, sintiendo el peso del agotamiento sobre sus hombros. Pero no había tiempo para descansar. El teléfono vibró a su lado. «Julia, ¿dónde demonios estás?». Su voz explotó en el altavoz antes de que Manuela pudiera siquiera saludar. «¿Sabes que Montenegro te está buscando como loco?». El estómago de Manuela se contrajo. «No quiero hablar de eso ahora». «Pues deberías». Alejandro Montenegro no es un hombre que deja cabos sueltos. Se apareció en la oficina esta mañana y exigió saber dónde estabas. Manuela cerró los ojos, un escalofrío recorriéndole la espalda. «Voy a renunciar. No puedo seguir con esto». Julia suspiró al otro lado de la línea. «¿Y qué vas a hacer? ¿Esconderte para siempre?». Manuela no respondió. Esa tarde, decidió salir e intentar recuperar la normalidad. Se puso ropa cómoda y tomó el primer transporte que la llevó a un mercado artesanal en el centro. Sabía que había una feria con pequeños puestos de flores, artesanías y comida típica. Un lugar lleno de gente. Un lugar donde podría perderse entre la multitud. El aroma de tamales y pan recién horneado flotaba en el aire. Manuela caminó entre los puestos, permitiéndose por primera vez en días respirar con tranquilidad. Pero su paz duró poco. En el instante en que se giró para observar una mesa de velas aromáticas, sintió una presencia detrás de ella. Un escalofrío le recorrió la espalda. No necesitó mirar para saber quién era. Su cuerpo lo reconoció antes que su mente. Se giró lentamente, y ahí estaba, Alejandro Montenegro, de pie en medio de la feria, su traje impecable contrastando con el ambiente sencillo del mercado, su postura firme y su expresión inescrutable, su mirada fija en ella como si hubiera estado esperando este momento durante días. El mundo se encogió. La gente seguía moviéndose a su alrededor, el bullicio de la feria continuaba, pero nada de eso importaba. Solo existía la intensidad en los ojos de Alejandro y el latido acelerado en el pecho de Manuela. Él dio un paso adelante. Ella, por instinto, retrocedió. Pero Alejandro no la dejó escapar esta vez. Con una calma peligrosa, metió las manos en los bolsillos de su pantalón y la observó con una leve inclinación de cabeza. «Prefiero comprar flores de la mujer más valiente que he conocido». Su voz fue baja, contenida, pero en ella había algo más. Algo que la hizo sentir completamente atrapada. El bullicio de la feria continuaba a su alrededor, pero para Manuela, todo el ruido se había desvanecido en el instante en que Alejandro pronunció esas palabras. Su cuerpo se tensó como un resorte. Su mente gritaba que corriera, que desapareciera antes de que fuera demasiado tarde, pero sus piernas no respondieron. Alejandro Montenegro estaba ahí, de pie frente a ella, con su traje impecable en medio del caos de colores y aromas de la feria. Su postura relajada era una trampa. En su mirada oscura había un brillo de desafío, de algo que le decía sin necesidad de palabras que él no iba a dejarla escapar otra vez. Manuela sintió el impulso desesperado de fingir que nada estaba pasando, de soltar una risa nerviosa y darle la espalda, pero sabía que eso no serviría. Alejandro era un hombre que no aceptaba evasivas, un hombre que no retrocedía cuando quería respuestas. Y en ese momento, él quería respuestas. El aire entre ellos se volvió denso. Manuela sintió el peso de su mirada recorriéndola, buscando algo en su expresión, en su respiración agitada, en la forma en que su cuerpo se mantenía rígido. Por un instante, nadie habló, hasta que Alejandro rompió el silencio. «¿Por qué huiste?». Su voz fue baja, sin urgencia,
pero con la firmeza de alguien que ya conocía la respuesta y solo estaba esperando que ella la admitiera. Manuela desvió la mirada. No huí. Solo necesitaba un descanso. Alejandro entrecerró los ojos con una expresión de incredulidad. ¿Un descanso?, repitió, con un tono de burla sutil. Me levanté y tu habitación estaba vacía. Tomaste un auto de la empresa y desapareciste sin dejar rastro. No suena exactamente como unas vacaciones. Manuela sintió que su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Fue un malentendido. Alejandro dio un paso más cerca. No, Torres. Lo que pasó en la hacienda no fue un malentendido. El aire abandonó sus pulmones. Lo sabía. Sabía que Alejandro no estaba hablando de su fuga. Estaba hablando del beso. El recuerdo ardió en su mente como un fuego imposible de apagar. La lluvia golpeando sus cuerpos, la forma en que sus labios se habían encontrado, la intensidad con la que Alejandro la había sujetado, como si en ese momento el mundo entero se redujera a ellos dos. Y lo peor de todo era que, a pesar del pánico que sentía, no podía olvidar la forma en que su corazón se había acelerado bajo el contacto de sus manos. Alejandro la observó, esperando. No había prisa en su postura, pero en su mirada había una promesa silenciosa. No se movería de ahí hasta que ella dijera algo. Manuela sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. Eso no debió pasar, susurró. Alejandro no apartó la mirada. Pero pasó. El peso de la verdad se abatió sobre ella como una avalancha. No había escapatoria. Alejandro no era un hombre que se dejara engañar fácilmente. Ya no era cuestión de si sospechaba o no. Él lo sabía. Sabía que había algo en ella que no encajaba. Su respiración se volvió errática. Sus manos temblaban. Se dio cuenta de que no podía seguir mintiendo, de que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Y entonces, por primera vez desde que comenzó con su farsa, se rindió. Tomó aire y lo miró a los ojos. Alejandro, yo... Pero antes de que pudiera terminar la frase, un grupo de niños corrió entre ellos, interrumpiendo el momento. Manuela se tambaleó hacia atrás, y Alejandro frunció el ceño, su mandíbula apretándose con frustración. El momento se había roto, pero la verdad ya estaba ahí, flotando en el aire entre ellos, y Alejandro Montenegro no iba a detenerse hasta escucharla completa. El aire entre Alejandro y Manuela se había vuelto tan espeso que resultaba difícil respirar. La interrupción del grupo de niños en la feria rompió el momento, pero la tensión no desapareció. Seguía ahí, latente, como un fuego que se niega a extinguirse. Manuela dio un paso atrás, su mente funcionando a toda velocidad. Necesitaba alejarse, necesitaba escapar antes de que Alejandro lograra arrancarle la verdad. Pero él no estaba dispuesto a dejarla ir. Con su presencia imponente, Alejandro acortó la distancia entre ellos de nuevo, su mirada fija en la de ella con una intensidad que la hizo estremecer. «No has terminado tu frase», murmuró con una calma peligrosa. Manuela sintió que su garganta se cerraba. No hay nada más que decir. Alejandro dejó escapar una leve exhalación, algo entre una risa incrédula y un suspiro frustrado. «Siempre hay algo más que decir, Torres». El sonido de su apellido en sus labios la hizo temblar. En ese instante, un hombre pasó junto a ellos con un ramo de flores en las manos. Y Alejandro, en un movimiento inesperado, tomó una rosa roja de un puesto cercano. Manuela lo miró con desconcierto mientras él giraba la flor entre sus dedos, como si estuviera analizando su textura. Luego, sin previo aviso, extendió la rosa hacia ella. «Cásate conmigo». Manuela sintió que el mundo entero se volcaba sobre su cabeza. El bullicio de la feria pareció desvanecerse. Su corazón se detuvo por un segundo y luego comenzó a latir con tanta fuerza que sintió que iba a explotar en su pecho. Las palabras de Alejandro flotaban en el aire, cargadas de una seriedad aterradora. ¿Qué? Su voz apenas salió en un susurro. Alejandro inclinó la cabeza levemente.
observándola con una expresión indescifrable. «Si te casas conmigo, te aseguro que dejaré de hacer preguntas». Manuela sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era una trampa. Una trampa perfecta. Alejandro la había acorralado con una estrategia inesperada. Sabía que ella escondía algo, sabía que estaba al borde de una confesión, y en lugar de presionarla con preguntas directas, había optado por hacer una propuesta imposible de ignorar. «No estás hablando en serio», logró decir, su voz apenas firme. Alejandro giró la rosa entre sus dedos una última vez, antes de mirarla de nuevo. «Nunca hablo en broma cuando quiero algo». Sus palabras eran un desafío. Manuela sintió que su cuerpo entero se tensaba. Alejandro Montenegro estaba jugando un juego peligroso, y el problema era que ella no sabía si quería ganarlo o perderse por completo en él. Las palabras de Alejandro aún flotaban en el aire, imposibles de ignorar. La propuesta de matrimonio había sido como un golpe directo al pecho de Manuela, dejándola sin aire, sin reacción, sin salida. El bullicio de la feria continuaba a su alrededor, pero ella no escuchaba nada. Solo podía ver a Alejandro, de pie frente a ella, sosteniendo aquella rosa con la misma seguridad con la que siempre parecía dominarlo todo. «Dime que no», murmuró él, su voz baja pero firme. «Dímelo y te dejaré ir». Manuela sintió el impulso de gritar que no, de escapar, de poner fin a esa locura. Pero sus labios no se movieron. Alejandro inclinó la cabeza levemente, con una expresión que mezclaba desafío y algo más oscuro, más profundo. «Entonces, dime que sí». El corazón de Manuela latía con una violencia absurda. Sus pensamientos eran un caos, una maraña de razones para rechazarlo, para salir corriendo. Pero ninguna de esas razones pesaba más que la manera en que Alejandro la miraba. El silencio entre ellos fue tan intenso que dolió. Y ya no que entonces, Manuela hizo lo impensable. «Sí». La palabra salió de sus labios antes de que pudiera detenerse. Alejandro no sonrió, no celebró, solo asintió con la misma calma de siempre, como si esa respuesta hubiera sido inevitable. Bien, no hubo besos, ni caricias, ni suspiros de amor. No era un cuento de hadas. Era un trato silencioso, un acuerdo que ninguno de los dos entendía completamente. Pero era real. Los días siguientes transcurrieron en una especie de trance. Alejandro se encargó de todo con la eficiencia de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería. Manuela, por su parte, se dejó arrastrar por la corriente de eventos sin saber en qué momento su vida había cambiado por completo. La boda no fue un evento lujoso ni una celebración pública. Alejandro organizó todo con la misma discreción con la que manejaba sus negocios. Solo unas pocas personas sabían lo que estaba ocurriendo. El día llegó antes de que Manuela pudiera procesarlo. Se encontró de pie en una pequeña sala privada de un exclusivo hotel, con un vestido sencillo pero elegante, mirando su reflejo en el espejo con incredulidad. Julia estaba a su lado, observándola con los brazos cruzados y una expresión entre divertida y preocupada. «¿Vas a decirme de una vez por qué aceptaste?» Manuela bajó la mirada. «No lo sé. Era la verdad. No sabía por qué había dicho que sí. No sabía por qué estaba ahí, lista para casarse con un hombre que no la amaba, con un hombre que sospechaba de ella, con un hombre que la desafiaba y la volvía loca al mismo tiempo. Pero ahí estaba. Cuando entró en la sala donde Alejandro la esperaba, sintió que el aire se volvía más denso. Él estaba de pie, impecable en su traje negro, con las manos en los bolsillos y una expresión impenetrable. Sus ojos se encontraron, y por un instante, el mundo dejó de existir. El juez comenzó a hablar, pero Manuela apenas escuchó las palabras. Solo sintió el peso de la decisión que estaba tomando, el latido incontrolable de su corazón y la presencia avasalladora de Alejandro junto a ella. Cuando llegó el momento de decir los votos, su voz salió más suave de lo que esperaba. «Acepto».
Alejandro sostuvo su mano con firmeza al deslizarle el anillo en el dedo, y con eso, Manuela dejó de ser Manuela. Ahora era la esposa de Alejandro Montenegro. El peso del anillo en su dedo aún le resultaba extraño. Manuela observó la fina joya de oro mientras estaba sentada en la lujosa suite del hotel, donde Alejandro había decidido que pasarían su primera noche como esposos. Todo en esa habitación gritaba elegancia y exclusividad, desde los ventanales que ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México, hasta la suave tela de las sábanas de seda que cubrían la enorme cama. Pero lo más imponente en ese momento era la presencia de Alejandro. Él estaba junto a la ventana, con la chaqueta del traje desabrochada y la corbata floja, sosteniendo un vaso de whisky en la mano. No había dicho mucho desde la ceremonia. Apenas intercambiaron palabras cuando llegaron al hotel. No era un silencio incómodo, sino cargado de algo más, algo que ninguno de los dos parecía dispuesto a nombrar. Manuela respiró hondo, tratando de calmar la tormenta que aún rugía en su interior. No podía olvidar que estaba ahí por una decisión impulsiva, por un acuerdo silencioso entre los dos, por una verdad que aún no se atrevía a confesar. De pronto, Alejandro rompió el silencio. «Ahora que estamos casados, ¿vas a decirme la verdad?» Manuela sintió que el aire le fallaba. No hubo rodeos, ni sutilezas. Alejandro Montenegro nunca hacía preguntas sin propósito. Su tono era bajo, contenido, pero en sus ojos oscuros había una intensidad que la desarmó por completo. Ella entrelazó las manos sobre su regazo, sin saber cómo responder. Había pasado tanto tiempo huyendo, construyendo una mentira tras otra, que ahora, frente a él, ya no quedaban excusas. Alejandro dejó el vaso sobre la mesa con calma y se acercó a ella con pasos lentos. Se detuvo justo enfrente, obligándola a levantar la mirada. «Siempre supe que escondías algo, Torres». Su voz bajó un poco más. «Pero nunca pensé que me importaría tanto descubrir qué era». El pecho de Manuela subió y bajó con agitación. Su disfraz ya no tenía sentido. El hombre frente a ella ya no era solo su jefe, era su esposo. Y, más allá de todo, era el único hombre que había logrado hacerla temblar sin siquiera tocarla. No podía seguir escapando. Con las manos temblorosas, llevó sus dedos hasta el borde de su camisa y comenzó a desabotonarla lentamente. Alejandro no se movió, pero su mandíbula se tensó levemente al ver su piel asomarse entre la tela. Cuando terminó, dejó que la camisa resbalara por sus hombros y cayó al suelo, revelando lo que por tanto tiempo había ocultado. No hubo sorpresa en los ojos de Alejandro, no hubo un gesto de indignación, ni una reacción explosiva, solo hubo certeza. Lo sabía. Manuela sintió un nudo en la garganta. Alejandro alargó una mano y con una suavidad que la desconcertó, deslizó los dedos por su mejilla. Su mirada ya no tenía dudas, solo una profundidad abrumadora. Siempre lo supe. Las lágrimas llenaron los ojos de Manuela sin que pudiera evitarlo. Durante tanto tiempo había pensado que estaba engañándolo, que era más lista que él. Pero Alejandro Montenegro nunca había sido un hombre fácil de engañar, y aún así, no la había delatado. No la había despedido, no la había alejado, había esperado. ¿Por qué no dijiste nada? Su voz salió en un susurro. Alejandro le dedicó una media sonrisa, una que tenía algo de resignación y algo de ternura. Quería que me lo dijeras tú. Las últimas barreras se derrumbaron. El beso fue inevitable. Manuela sintió la calidez de sus labios sobre los suyos, la manera en que Alejandro la sostenía con una mezcla de fuerza y devoción. Ya no había mentiras entre ellos, ya no había disfraces. Solo estaban ellos dos. Cuando la mañana llegó, Manuela despertó en los brazos de su esposo, con la certeza absoluta de que su vida nunca volvería a ser la misma, y no quería que lo fuera. ¿Te gustó esta historia? Suscríbete al canal y dale like al video. Si tienes un minuto, deja un comentario con tu opinión. Nos vemos en la próxima historia.